Muy bienvenidos a todos, los saludo en nombre de Equilibrium Global, dando inicio a este espacio de análisis y opinión, donde hoy estaremos hablando sobre el rol de la negociación en las relaciones internacionales. En principio, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Equilibrium Global, donde allí van a poder encontrar constantemente actualización sobre las noticias más importantes y poder seguir cuáles son realmente los temas que hoy día en las relaciones internacionales nos están convocando al análisis y a la reflexión. En esta propuesta lo que yo les traigo tiene que ver con tratar de analizar esta gran herramienta como es la negociación en las relaciones internacionales. Para ello vamos a hacer un recorrido histórico viendo de dónde viene un poco el concepto de la negociación, cómo se ha llevado con las relaciones internacionales a lo largo de la historia, cómo está este sistema internacional, qué nos propone la Carta de Naciones Unidas como herramientas de negociación y por último una reflexión sobre un poquito cómo estamos hoy día con la negociación como una vía de resolver conflictos internacionales. Así que los invito a comenzar el recorrido. Para comenzar entonces es importante tener en cuenta cuáles son las características del sistema internacional. Tenemos un sistema internacional con un orden heredado de la Segunda Guerra Mundial, 1945, donde los estados se comprometen en la Carta de Naciones Unidas a dirimir sus conflictos y controversias por medio de la paz y la seguridad internacional, pasando a ser un bien supremo a cuidar y proteger bajo cualquier instancia. Dicho esto, también es importante tener en cuenta la otra cara de la moneda, que está vinculada con que no existe en el sistema internacional una autoridad central y suprema, sino que los estados firman acuerdos y se comprometen a cumplir normas y reglas bajo el principio de cooperación y buena voluntad. El derecho internacional público nos indica de que justamente los estados están dispuestos a cumplir lo que firman porque tratan de resolver sus cuestiones de la mejor forma posible. Pero en verdad no existe una autoridad suprema que los obligue. Sí existen sanciones de incumplimiento a esos acuerdos que firman, en virtud del cual, obviamente, si un Estado firma un acuerdo que luego no cumple, será sancionado. Si no cumplir la Carta de las Naciones Unidas, bueno, tendrá sus eventuales sanciones. Pero esto me parece importante para comenzar porque hay que hacer un ejercicio en el que debemos tener en cuenta determinadas cuestiones, ¿no? Esta es una, ¿sí? Que tenemos un sistema internacional compuesto por diferentes actores donde los estados firman acuerdos que se comprometen a cumplir bajo el principio de cooperación y buena voluntad, pero eventualmente no existe una autoridad suprema que los obligue, ¿sí? De hecho, a cumplir. En segundo término, es muy importante tratar de desvincular, hacer el ejercicio de tener separado lo que es el conflicto en sí mismo de la violencia. Muchas veces cuando decimos la palabra conflicto, linkeamos automáticamente con la violencia, con la guerra, con actos de agresión. Y la verdad es que el conflicto es inevitable en la vida en sociedad, en cualquier ámbito, pasa con los estados, pasa en las relaciones internacionales y donde encontremos la interacción social, porque es inevitable que surja oposición de intereses. No lo podemos evitar el conflicto, eventualmente podemos gestionarlo para que no escale y podemos tratar de resolverlo bajo formas pacíficas, como es la negociación. Por ello es importante tener en cuenta de que no toda manifestación de conflicto es un acto violento, no toda manifestación de conflicto lleva a una guerra, ni toda manifestación de conflicto es algo para ponderarlo como negativo. Simplemente son situaciones naturales que se dan de la vida en sociedad, totalmente inevitables, pero que con la práctica y con el uso de las buenas costumbres y de la negociación podemos evitar, sí, que escalen, podemos evitar que surjan en menor medida, pero siempre de alguna forma el conflicto está latente. Dicho esto, me gustaría sí mencionar un hito histórico que en las relaciones internacionales nos convoca a reflexionar sobre la importancia que tiene la negociación en la resolución pacífica de controversias.
tiene que ver con la firma del Pacto Bryan-Kellogg en el año 1928. Vamos a ubicarnos históricamente qué estaba pasando en el mundo. Estábamos en el periodo de entreguerras, terminando la primera década del 20, a unos pasitos del quiebre de Wall Street y la gran crisis económica que va a llevar a los estados a una nueva configuración, donde la década del 30 nos va a mostrar una realpolitik fuerte y un nuevo entramado de alianzas y contraalianzas internacionales que lamentablemente nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Dicho esto, me parece importante resaltar que este pacto es muy valioso porque justamente lo que hace es, bajo la órbita del derecho internacional público, condenar, ¿sí?, de hecho y de derecho, el uso de la violencia o la amenaza de la violencia para la resolución de conflictos, ¿sí? El Pacto Bryan-Kellogg establece que a partir de ese momento quedaba totalmente prohibido el uso de la fuerza para resolver las diferencias internacionales entre los estados. Esto es sumamente valioso porque, si bien, vuelvo, insisto, no pudimos evitar una Segunda Guerra Mundial, sí pudimos dar base de derecho y todo un entramado que se va a gestar luego, donde realmente se repudia la violencia y la guerra como actos de resolución de conflictos. Dicho esto, vamos a ver qué nos propone la Carta de Naciones Unidas entonces para negociar la resolución pacífica de controversias. La Carta de Naciones Unidas está establecida en principios y propósitos, donde los estados allí manifiestan cuáles van a ser sus principales valores y objetivos a llevar adelante, donde la paz y seguridad internacional priman por sobre todas las cuestiones, ¿sí? Se va a establecer justamente que el principio de cooperación y de buena voluntad es la forma en la que los estados van a interactuar, teniendo en cuenta esto que yo les mencionaba, que podemos establecer muchos acuerdos y muchas normas, pero necesitamos que los estados cooperen para cumplirlas, porque son soberanos. Y en el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas, que va desde el artículo 33 hasta el artículo 38, va a mencionar cuáles son las herramientas por medio de las cuales podemos llevar adelante procesos efectivos de negociación, ¿sí? Entre estos elementos, el artículo 33 menciona el proceso de investigación, ¿sí? Por supuesto que bajo cualquier órbita siempre se convoca tanto la Asamblea de las Naciones Unidas como cuando interviene el Consejo a que los estados traten de resolver entre ellos sus conflictos, ¿sí? Eventualmente, si llegamos a una instancia de Naciones Unidas o a cualquier otra instancia, es porque eventualmente no lo están pudiendo hacer. De todas formas, siempre se convoca a que sean las partes involucradas a que las que negocien y que intenten por sus vías resolver las cuestiones que los están en algún punto llevando a una fricción y evitar, sí, de que esto escale en lo que tiene que ver con la resolución del mismo. Dicho, haciendo esta mención, me parece importante destacar que el artículo 33 menciona al proceso de conciliación y al proceso de mediación, ¿sí?, como vías de involucrar a un tercero desde diferentes roles, pero involucrarlo en un proceso de negociación por medio del cual tal vez de alguna forma pueda acercar a las partes o pueda convocarlos a un diálogo que por ahí de forma independiente no lo están pudiendo llevar adelante. Estos métodos son los que conocemos como métodos diplomáticos de este artículo 33. También tenemos los judiciales, que tiene que ver con todo lo que es el arbitraje, puede ser una forma, y el arreglo judicial. También no forma parte de los mecanismos de Naciones Unidas, pero sí es una práctica sumamente usada y conocemos numerosos casos internacionales que han sido muy efectivos, que tiene que ver con el rol de los buenos oficios, ¿sí? También es un tercero que no forma parte del conflicto, por supuesto, y que es validado por las partes involucradas desde ya. Y es una persona, bueno,
que tiene un gran prestigio internacional, una persona que sus valores y sus virtudes lo pueden convocar a que, bueno, pueda acercar a las partes, pueda tratar de establecer un entendimiento, algún puente, ¿sí? de esas partes que se encuentran separadas, un puente que los una y que los trate de acercar a negociar un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo mutuamente satisfactorio. Nosotros siempre hacemos hincapié en que la satisfacción de los acuerdos que se establezcan es fundamental para el posterior cumplimiento, ¿sí? Si alguna de las partes no queda del todo satisfecha, estos acuerdos luego son susceptibles de no ser cumplidos, y allí volvemos a la importancia que tiene el principio de cooperación y de buena voluntad, ¿sí? Cuanto mayor satisfacción exista entre las partes, cuanto mayor entendimiento exista, más fácil va a ser de que se pueda cumplir lo que se estableció. Y en ese sentido, la historia nos muestra muchos ejemplos de acuerdos que fueron firmados sin satisfacción de todas las partes involucradas y que por supuesto luego llevaron a conflictos muy fuertes. Un claro ejemplo de ello es la Carta de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Que pone la paz de la Primera Guerra Mundial, tan estudiada y con tantas cuestiones para decir, pero que nos muestra efectivamente que cuando en un proceso de negociación no recoge la satisfacción de todos los actores involucrados, bueno, evidentemente nos muestra qué es lo que sucede, una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Digamos, todas las imposiciones y todas las medidas que se tomaron en ese momento tuvieron su repercusión años después. Es por ello que la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? De 1945 nos convoca a hacer este ejercicio y a remarcar tanto la importancia de que los estados cooperen bajo el principio de buena voluntad, manteniendo por supuesto su soberanía. Los estados son soberanos y no se puede bajo ningún punto de vista intervenir en la soberanía de los estados, excepto que haya alguna cuestión que entre dentro del capítulo 7, que es el siguiente, al que hoy estamos nosotros analizando, que tiene que ver con la amenaza del uso de la fuerza, con la agresión o con el quebrantamiento de la paz, ¿sí? Allí es el único capítulo dentro de la Carta de Naciones Unidas donde se habla de una eventual intervención habilitada dentro de la institución, la cual, bueno, por supuesto tiene sus limitaciones en el tiempo y espacio, es muy acotada, y solamente es aprobada con el voto positivo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea que estamos hablando de cuestiones sumamente excepcionales. Dicho todo esto, vemos cómo tenemos este capítulo 6 de resolución de controversias de forma pacífica. También tenemos este capítulo 7, porque bueno, eventualmente a veces no logramos negociar y las cuestiones pueden generar una escalada mucho más alta. Pero la carta nos habilita a tratar de construir y ser creativos en todo lo que tiene que ver con los procesos de negociación y poder habilitar un montón de herramientas donde justamente los estados puedan encauzar sus relaciones internacionales de forma pacífica y manteniendo la paz y la seguridad internacional. Con este material en mente, yo les propongo analizar un poco qué es lo que pasa hoy en la actualidad del sistema internacional y el rol de la negociación en las relaciones internacionales. Bueno, en principio, evidentemente, el sistema multilateral está atravesando una crisis muy fuerte. Gran parte de esa crisis tiene que ver con que tenemos un sistema que responde un poco a una logística que ya ha cambiado mucho, a una lógica de poder muy diferente. El sistema internacional de hoy no es el de 1945, lo cual es sumamente valioso todo el aporte que se ha hecho en todos estos años. Pero hoy día tenemos nuevos actores internacionales, tenemos una agenda sumamente compleja, con muchas cuestiones que necesitan respuestas desde otra orbe, lo cual desde ya nos convoca a reflexionar y a pensar sobre la importancia que va a tener en principio la negociación y que lo tiene en todo lo que es intentar tratar de dar respuesta hábil
¿sí? A un sistema en crisis. Básicamente esto tiene que ver con los grandes cambios que ya venimos viendo y los grandes, digamos, debates internacionales a los cuales asistimos ya hace varios años sobre, bueno, el rol de los organismos internacionales, el rol de las Naciones Unidas, lo cual, vuelvo, insisto, son muy valiosos y han dado grandes respuestas en su momento. El tema principal acá es entender que el tiempo cambió, que la lógica es otra, que los actores son otros. Entonces, para que estas instituciones se puedan sanar, por decirlo de alguna forma, necesitan poder cambiar, necesitan poder dar un salto que los lleve a estar a la altura de las demandas que hoy el sistema internacional presenta. Si no, lamentablemente, vamos a seguir asistiendo a la cantidad e infinidad de casos que vemos, ¿sí? Hoy por hoy tenemos una agenda muy importante de grandes conflictos internacionales, de grandes enfrentamientos que lamentablemente no se están pudiendo resolver vía diplomática, lo cual esto hace que, bueno, justamente necesitamos repensar cuál es la lógica del poder internacional, cuál es la lógica de los estados, qué actores internacionales hoy están teniendo un rol muy importante que por ahí en 1945 no lo tenían, y entender también hacia dónde vamos, ¿sí? En ese sentido, la negociación es una herramienta sumamente importante porque no solamente nos ayuda a poder convocar a una reestructuración y a un entendimiento de hacia dónde van las relaciones internacionales, sino también que es una herramienta que constantemente nos propone el ejercicio del diálogo y el camino del encuentro, ¿sí? Si no, eventualmente es muy complejo lo que nos queda si abandonamos el camino de la negociación. Entonces, en ese sentido, tanto desde la Carta de Naciones Unidas como todo este proceso de tantas décadas de trabajar por intentar construir procesos de paz y de resolución armoniosa de las controversias internacionales, bueno, hoy día, al igual que el resto del sistema multilateral, está atravesando una grave crisis que obviamente va a necesitar nuevas respuestas, donde el diálogo y la cooperación son fundamentales para poder entender qué es lo que los actores están demandando y necesitando. Esperando que hayan disfrutado de esta información, que les haya sido útil, cerramos este episodio de análisis y opinión de Equilibrium Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo y los saludo pidiéndoles nuevamente que se suscriban al canal de Equilibrium Global, nuestro canal de YouTube, que formen parte de esta gran comunidad donde siempre llevamos con tanta pasión y profesionalismo los temas de las relaciones internacionales y donde todos son muy bienvenidos, así que a seguir trabajando por esta gran disciplina que tanto nos convoca. Nos encontramos